Escribe el ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, cuyos ojos son como llamas de fuego y cuyos pies parecen de metal precioso. Recuerden que estamos ante la visión de Jesús glorioso. Bueno, de Jesús glorioso. Y ese Jesús de gloria, entonces tiene estas facciones. Viene la palabra: conozco tu conducta, tu caridad, tu fe, tu espíritu de servicio, tu paciencia, tus obras últimas sobrepujan a las primeras. Mira lo bonito que habla de esto. Entonces, ¿qué hace Jesús? Él utiliza una técnica que todos ustedes también deberían aprender. Siempre. Mejor dicho, cuando ven hablar entre ustedes como parejas, utilicen esto. Esta técnica. Y funciona. Entonces usted se reúne con su esposo, en este caso, o su esposa, y dice: te habla el hombre a quien tú amas y te has casado con él, padre de tus hijos. Sé que eres fiel, alegre, sincera, atenta, responsable. No hay una persona como tú. Sin embargo, ahí es cuando usted le dice: te hace falta esto, y esto, y esto. Entonces, usted lo ensalza a la persona y la sube aquí, y luego, 3, 4 aquí en la yugular, cae la persona, pero como usted ya le habló bien, ya lo levantó, pues entonces ahora lo baja, pero no lo puede dejar abajo. Entonces viene lo otro: si permaneces fiel y sigues en no sé dónde, entonces empieza a levantarlo. Yo te prometo, ¿no?, que va a pasar esto, seremos felices, nuestro hogar será no sé dónde, y lo saca adelante. Ya está, eso es una técnica. ¿Y que dónde la aprendieron? Digan, del Apocalipsis. Bueno, pero tengo contra ti que toleras a Jezabel. ¿Alguien sabe quién es Jezabel? Pero me refiero en el Antiguo Testamento. ¿Quién es Jezabel? No. Esa es Herodías, la esposa de Ahab, del rey Ahab, que va a ser la que se va a enfrentar con el profeta Elías. Claro, mire cómo hablan de esta mujer. A mí, mejor dicho, pues, mire, que esto se pone bueno. Pero tengo contra ti que toleras a Jezabel, esa mujer que se llama profetisa y está enseñando y engañando a mis siervos para que forniquen y coman carne inmolada a los ídolos. Recuerden también, miren, como yo les decía, el mundo de aquel entonces había muchísimos templos y a los dioses les sacrificaban animales. El sacrificio en aquel entonces consistía en que la mitad de lo que se sacrificaba se ofrecía a los dioses y la otra mitad se comía en un banquete, lo cual significaba que estaban en plena comunión con ese Dios. Bueno, claro, toda esta gente que venía de toda esta cultura pagana, de dioses por todas partes, ¿sí? Cuando ellos empezaron su proceso de conversión, les costaba renunciar a todos esos ritos, les costaba muchísimo. Y a raíz de esto, lo que parece ser es que en Tiatira había una mujer que todavía le costaba hacer esa renuncia total, o sea, una conversión completa no la tenía, y además de eso incitaba a otros a seguir como diciendo: eso no pasa nada, vamos allá que eso no pasa nada. No, sí pasa, porque aquí estamos hablando de la comunión. Y entonces, ahora, ¿cuál es el delito más grave en la Biblia frente a Dios? La idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría significa que uno deja de reconocer a Dios como Dios para entregarse uno en su corazón y en su mente a otros dioses con D minúscula, ¿no? Entonces, eso se llama la idolatría. Y en la Biblia, el hecho de que tú dejes a Dios para irte a otros dioses se le llama prostitución. Bueno, por eso le llama así. La gran prostituta será Babilonia, de ciudad Roma, donde está llena de templos,
¿sí? A sus dioses y todo eso, sacrificando y viendo ese tipo de cosas. Entonces, la comunidad cristiana critica todos esos cultos, los llama cultos no solamente paganos, sino también cultos de prostitución. Bueno, por eso les llama así, para que lo tengan en cuenta. ¿Alguno de ustedes, perdón, que es que estoy de guardia en el hospital y me están llamando, segundo? Entonces, lunes de guardia. Volada a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, ¿sí? Que mire que es obviamente lo que estoy diciendo, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Mira, a ella voy a arrojarla al lecho del dolor y a los que adulteren con ella a una gran tribulación si no se arrepienten de sus obras. Entonces, claro, es tan fuerte el pecado de la idolatría que precisamente a quienes compartan con ella y ellas se dejen convencer por ella de ir a estos ritos, a estos cultos, entonces lo que dice el texto es lo que les espera, en pocas palabras. Pero en el fondo, este lenguaje, si usted se da cuenta, es un lenguaje para llamar al arrepentimiento. ¿Está bien? Ahora, ¿qué ocurre? Mire, siempre hay un llamado al arrepentimiento. Mire que aquí no se trata simplemente de decir, oh, fuiste allá, ¡suas! No, arrepiéntete y con el arrepentimiento y volviendo a la comunión, entonces está la oportunidad de la vida. Muy bien, luego dice, y a sus hijos los voy a herir de muerte, así sabrán todas las iglesias que yo soy el que sondea los riñones y los corazones, y yo os daré a cada uno según vuestras obras. Bien, pero a vosotros, a los demás de Tiatira, que no compartéis esa doctrina, que no conocéis las profundidades de Satanás, como ellos dicen, os digo, no os impongo ninguna otra carga, solo que mantengáis firmemente hasta mi vuelta lo que ya tenéis. Al vencedor, al que se mantenga fiel a mis obras hasta el fin, le daré poder sobre las naciones. Las regirá con cetro de hierro, como se quebrantan las piezas de arcilla. Yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré el lucero del alba. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las estrellas. Entonces, si se viene en Tiatira, aquí lo importante es, uno, el arrepentimiento, pero de manera especial la perseverancia, al que se mantenga firme. Y se mantenga firme en las obras de evangelio que están viviendo. Mire tan bonito que son las obras. Mire, tus obras son amor, fe, servicio, paciencia, ¿sí? Entonces mire que eso que está allí hace que esta iglesia como tal, entonces se mantenga firme. Pero en medio de estas cosas, entonces vienen estas advertencias tan importantes. Cuando vayan a Roma, porque ustedes tienen que ir algún día, tienen que ir a Roma. Bueno, entonces, y vayan de manera especial a ciertas iglesias. Ustedes se van a dar cuenta que las iglesias, algunas de ellas fueron construidas dentro de estos lugares donde se ofrecían este tipo de cultos, ¿sí? Entonces, en vez de derribar todo el santuario que tenían de pagano, lo que hacía la iglesia es que aprovechaba las columnas y sobre esas columnas construía una iglesia. De la manera que en esa iglesia entonces se cristianizaba, digámoslo así. Bueno, o sea, se volvieron prácticos. Es decir, de las ruinas de un templo, sacaban de ahí y construían otro templo. Pero ya no a los dioses, sino solamente a la celebración de la Eucaristía, y la comunidad se reunía ahí. Pero es interesante porque hoy todavía, cuando uno llega allá, uno ve eso. Los templos con las columnas con que inicialmente se construyeron los templos a los dioses en aquel entonces. Por ejemplo, eso es una cosa impresionante.
ver así, pero eso ocurrió así. Bueno, ahora, ya estamos, no podemos juzgar en ese momento nosotros 2000 años después, pero era la manera como lo hacían. Y cuando uno va caminando por por todo donde están las ruinas, especialmente de todo ese pasaje donde está el Coliseo y todo eso se llama el Forum Romano, donde está todo el Forum Romano, uno encuentra todas esas iglesias ahí. Y uno ve que las columnas que sostienen esas iglesias, o sea, la estructura como tal, fueron en aquel entonces las columnas que sostenían los templos anteriores. ¿Sí? Entonces lo que hicieron fue cristianizar, ¿no? En aquel entonces. Método, que también hicieron eso los españoles cuando llegaron a nuestra tierra. O sea, sobre los templos que habían construidos, sobre esos templos construyeron iglesias, ¿sí? Para decir, ya aquí no se rinde más culto a esto, ahora solamente a Dios, en el sentido de Jesucristo. Porque eso lo hicieron en varias partes que yo conozco, se ve clarísimo que así lo hicieron. Bueno, entonces, esa era la manera de, y ahora que no vamos a hacer ninguna lectura, ¿cómo es que se dice? De excavaciones ni sociocultural, sino que quiero decir es que aquí, la lectura que quiero que ustedes vean es que frente a estos dioses, solo Dios, ¿sí? Entonces también eso es lo que también pasó, no solamente aquí en América. Cuando digo América me refiero a América completa, ¿no? ¿A ustedes no les parece raro que Estados Unidos divida América como en 2 Américas? Y 3 a veces. Y cuando yo les digo que solamente hay una América, dicen, no, aquí hay 3. Digo, no. Continentes solamente hay 5. Continentes. América es Norteamérica, es Estados Unidos. Claro, y yo les digo, no. Bueno, para que no peleemos, sigamos aquí. Pero eso pasa. Sardes, al ángel de la iglesia de Sardes, escribe, esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tu conducta. Tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Ponte en vela, reanima lo que te queda y está a punto de morir. Pues no he encontrado tus obras llenas a los ojos de mi Dios. Acuérdate, por tanto, de cómo recibiste y oíste mi palabra. Guárdala y arrepiéntete. Porque si no estás en vela, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré por ti. Tienes, no obstante, en Sardes unos pocos que no han manchado sus vestidos. Ellos andarán conmigo vestidos de blanco porque lo merecen. El vencedor será así revestido de blancas vestiduras y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que me declararé por él delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Un detalle acerca de las promesas, porque a los vencedores, entonces por ejemplo, a los apóstoles, Jesús les dice que Jesús les dará a ellos 12 tronos donde ellos reinarán con él y ellos juzgarán también. Bueno, porque a veces se nos olvidan este tipo de cosas y Jesús se las dice a sus discípulos: ustedes estarán conmigo, se sentarán en 12 tronos, reinarán conmigo y ustedes juzgarán conmigo. Y ahora, en las promesas que estamos viendo, ustedes se dan cuenta que Jesús está haciendo una cantidad de promesas a los que permanecen fieles, ¿no? Las vestiduras blancas son las vestiduras propias del bautismo. Bueno, el que no se manchen es que no cayeron en el pecado, ¿no? Todo significa eso. Pero recuerden que todos nosotros, nuestros nombres, cuando hemos sido bautizados, han sido escritos en el libro de la vida. Bueno, porque la vez pasada un señor que me dijo: ¿y tu nombre está en el libro de la vida? Le dijo: claro, desde el día que me fui bautizado, y además de eso, el día que yo confirmé mi fe frente al Señor, mi nombre está escrito, ¿no? Porque a veces manipulan las cosas. Y además, la iglesia ha tenido un símbolo que representa y muestra esa realidad de que tu nombre, al ser bautizado, ahora tu nombre está inscrito en el cielo. O sea, tu nombre por tu bautismo ya está en el cielo, en esos términos, digámoslo así. Y la
¿cuál es el símbolo? El libro de bautismos. O sea, todas las iglesias, las comunidades, las parroquias tienen libro de bautismos. Y ese libro de bautismos no solamente lleva el récord de su bautismo, sino que esos libros se guardan. Por ejemplo, los libros de la Catedral de Cristo, obviamente fueron heredados de la parroquia de San Calixto. Y nosotros tenemos el primer libro y registrado el primer bautismo que se hizo en la comunidad de San Calixto. Bueno, y uno puede ir a mirar. Bueno, porque eso lo tenemos en una caja fuerte y ahí están los libros y los cuidamos, ¿no? Por ejemplo, estaba mirando un detalle, porque hace unos pocos días estábamos recordando a Juan Pablo II, y cuando fue nombrado Papa, el párroco de donde él fue bautizado fue a donde estaban los libros, abrió el libro donde él estaba bautizado, y ahí estaba, fue bautizado tal fecha, su primera comunión tal fecha, su confirmación tal fecha, fue diácono tal fecha, bueno, había otras cosas, sacerdote, obispo, y dijo, y hoy, tal día, tal, fue llamado a ser papa, ¿no? Y lo escribió ahí en el libro del bautismo, ¿no? Y esos libros se guardan sigilosamente. Pero este libro como tal representa el libro de la vida. Que nuestros nombres, por eso le dice Jesús a los discípulos, preocúpense o alégrense más porque sus nombres ya están inscritos, ¿sí? En el cielo, ¿no? Entonces, esas cosas son bonitas tenerlas en cuenta para que lo podamos experimentar. Bien, entonces dense en cuenta la descripción que estamos haciendo, ¿no? ¿Cómo? Mira, y también conozco. Ese conozco es muy importante porque de alguna manera es siempre algo que está escrito aquí que nosotros tenemos que estar siempre pendientes de mejorar. Bien, después de Sardes vamos a ir a Filadelfia. Ya vamos a acabar esta parte. Al ángel de la iglesia de Filadelfia escribe, esto dice el santo, el veraz, el que tiene las llaves de David. Si él abre, nadie puede cerrar. Si él cierra, nadie puede abrir. Es interesante este reflejo, esta anotación, porque en el reinado de David estaba el rey y había un mayordomo, y a ese mayordomo se le entregaba las llaves del templo y de la ciudad como tal, y solamente tenía acceso a esa llave para abrir y para cerrar, ¿no? Y es muy interesante cómo el hijo de David, en este caso Jesucristo, ¿sí?, le entrega a su mayordomo las llaves de su reino, de la iglesia. Se les entregó a ti. Y entonces, por eso hay una relación aquí muy importante acerca de las llaves. Por eso el símbolo papal tiene las llaves y representa precisamente que Cristo le ha dado al mayordomo, ¿sí?, en este caso al papa, el poder de abrir y cerrar, ¿no? Por eso lo que quede atado aquí en la tierra, queda atado aquí en la tierra. Lo que quede desatado, queda desatado, ¿no? Eso es un poder que entrega el mismo Dios en este caso, hablando de las llaves. Conozco tu conducta. Mira que he abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has renegado de mi nombre. Mire que en el fondo se está refiriendo a las persecuciones y a los momentos que le están pidiendo de renunciar precisamente a Jesús como Señor. Mira que te voy a entregar algunos de las algunos de los sinagogas de Satanás, de los que se proclaman judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vayan a postrarse delante de tus pies para que sepan que yo te he amado. Ya que has guardado mi recomendación de ser paciente, también yo te guardaré de la hora de la prueba, para que a venir sobre el mundo entero para probar a los habitantes de la tierra. Vengo pronto. Mantén con firmeza lo que tienes, para que nadie te arrebate tu corona. Al vencedor le pondré
de columna en el santuario de mi Dios, y no saldrá fuera ya más. Y grabaré en él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que baja del cielo, enviada por mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De nuevo, a esta iglesia, en este caso de Filadelfia, recuerden que Filodelfos, ¿sí? Filofilia, ¿significa qué? Hijo. Muy bien. Y Delfos, entonces también Dios, Hijo de Dios, ¿no? Porque también está, por ejemplo, todo lo que tenga la palabra filo significa hijo o amigo de, ¿no? En ese caso, por ejemplo, filosofía, ¿sí? Entonces es filofilia, hija de la sabiduría, en ese caso, ¿no? Entonces, o amor a la filosofía, ¿no? Entonces, por ejemplo, déjame que se me va, quería hablar de se llama bueno, después me acuerdo. ¿Qué quiero decir solamente para eso? Bien. No es la última, para que ya terminemos. La Odisea. Al ángel de la iglesia de la Odisea, escribe: así habla el Amén, el testigo fiel, el veraz, el principio de la creación de Dios. El principio de la creación de Dios. Y conozco tu conducta. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú dices: soy rico, me he enriquecido, nada me falta. Y no te das cuenta de que eres un desgraciado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas, vestidos blancos para que te cubras y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez, y un colirio para que te des en los ojos y recobres la vista. Yo, a los que amo, los reprendo y corrijo. Sé pues ferviente y arrepiéntete otra vez. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, entonces es muy importante tener en cuenta todo lo que se está pidiendo aquí. Entonces, de manera especial, lo que se denuncia, donde dice palabra en contra: has dejado el amor primero, tienes a los de la doctrina de Balaán y a los nicolaitas, toleras a Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos, tiene un nombre que dice que vives pero estás muerto, y no he hallado obras perfectas en ti, ni eres frío ni caliente. Si eres tibio, entonces te vomito, no sabes que tú eres un miserable, ¿no? Entonces, estas advertencias son todas importantes para todas las comunidades en la historia de la iglesia. Bueno, porque las comunidades tienen como movimientos, donde hay un gran fervor, un entusiasmo muy grande, no sé dónde, y luego como que se enfrían, y enfriarse significa como que empiezan a apartarse de Dios, de su palabra, su conducta empieza a cambiar. ¿Qué les queda? Arrepentirse y volver otra vez a recuperar el amor primero, y volver otra vez, es eso, y sucede así en las comunidades. Por eso es tan importante permanentemente tener una experiencia de centrar nuestro corazón en Dios, y lo que nos propone en todo es el arrepentimiento, si ustedes se dieron cuenta, y la fidelidad,
¿no? Arrepiéntete, mantente fiel. Y el que se mantiene fiel, entonces, aquí están estos premios, ¿no? Hay una cantidad de promesas. Aunque todo, miren, cuando miramos los evangelios, obviamente está toda la experiencia de la gracia. Es decir, Dios ha muerto por nosotros, nos ha salvado. La salvación es ante todo un regalo de Dios, es decir, un don de Él, por eso se llama la gracia. Y lo importante entonces para sostener lo que estamos hablando aquí es la fidelidad. Bueno, y la vez pasada yo hablaba de que hay diferentes tipos de persecuciones, no solamente en el sentido de que nos persigan, sino que hay momentos en la etapa de nuestra vida que por circunstancias podemos sentir que perdemos las fuerzas. Y a veces también en el diálogo, miren, a veces con algunas ocasiones hago una pequeña corrección. Porque a veces cuando estamos viendo el peso de la vida, de las exigencias, de la frustración, de que las cosas no salen como queremos, que a veces, bueno, todo lo que sea, entonces utilizamos esta queja frente a Dios, nos quejamos frente a Dios, ¿no? Y ¿está bien quejarse frente a Dios? Yo digo, pues sí, porque a veces es muy duro. A lo importante es no quedarse en la queja, ¿sí? Pues si usted se queja, a mí me parece que está bien, pero no se quede quejándose, ¿no? Entra inmediatamente en la experiencia de decir, pero Señor, yo sé que tú estás conmigo, o sea, a pesar de esto, yo creo firmemente que vendrán tiempos mejores, vendrá esta experiencia. Es decir, uno tiene que lanzarse también a lo que el Señor siempre promete, para que entonces no nos quedemos en la queja, porque el que se queja y se queja y se queja, ¿sí? Enferma a todo el mundo. Se enferma y se enferma a todo el mundo, porque yo pienso que no hay nada más. Por eso yo no trabajo en nada que tenga que ver con quejas y reclamos. Yo siento tanto pesar de esa gente que trabaja ahí, yo no sé eso. Me parece terrible. El peor de los empleos que existe es customer service. Oh, eso me parece a mí terrible. Sobre todo donde hay devoluciones y quejas y eso, ¡ay! Me da un pesar. Espero que les paguen bien. Como que al menos el dinero compense lo que la gente hace con los demás. Bueno, entonces, hasta ahí. Bueno, ¿por qué es importante leerlas todas? Porque vamos a empezar ahora toda una explosión de signos y de circunstancias. Recuerden una vez más lo que acabamos de leer en las 7 cartas. Vamos a vivirlo a partir de ahora una y otra vez, una y otra vez. ¿Por qué? Porque nos van a hablar formalmente de las persecuciones, de las injusticias, de los asesinatos, de la idolatría. Y todo eso va a llegar a manera de signos y de símbolos. Bueno, pero para entrar en esto entonces, bien, terminado las cartas, vamos a entrar como en 2 momentos. Uno como es que del capítulo 4 hasta al capítulo 11, digamos que va a ser un momento interesante. Luego vamos a entrar del 11 al 19, que sería otro, perdón, del 12 al 19, que sería otro momento bien fuerte, pero del 4 al 11 es un poquito como con un sabor un poco negativo, pero hace parte de la experiencia. Y luego del 12 al 19 es un poco más positivo. Cuando digo negativo, es que vamos a ver cómo el poder del mal como que tiende a asustarnos y cómo desata circunstancias. El positivo es cómo, a pesar de eso, el mal, por mucho que piense que está ganando, al final perderá. Y la historia es clarísima en eso. Entonces vamos a trabajar eso. Bien, entonces las 7 cartas, entonces, son como en forma breve lo que vamos a encontrar ahora de ahora en adelante. Entonces, aunque las cartas se limitan a mencionar los hechos, todo lo que vamos a ver de ahora en adelante va a ser en visión profética. O sea, lenguaje directo a las iglesias, a partir de ahora, puras visiones. Pero se van a dar cuenta que todo corresponde a lo que acabamos de leer. Muy bien. Entonces, vamos a concentrarnos ahora, entonces,
El capítulo 4 es toda una presentación del trono de Dios. Por eso ustedes se dan cuenta aquí en el esquema que les pasé, el trono de Dios, la liturgia del trono de Dios va del 1 al 11, y el lugar de las decisiones, Dios entrega el poder al Cordero, es el 5 al 1 al 14. O sea, esa parte demuestra que este lugar es el lugar donde se van a revelar las grandes cosas, pero se van a revelar sobre todo el poder de Dios. Se muestra a Dios sentado en su trono, rodeado de ángeles, rodeado de 24 reyes sacerdotes que están totalmente en adoración, se postran, y cuando se postran toman las coronas y las botan, porque frente a Dios hay que estar totalmente descubiertos, cantando permanentemente, adorando permanentemente, en una experiencia totalmente de reconocimiento de la santidad de Dios, porque al final de cuentas eso es muy importante para el hebreo. Para el judío Dios es santo, Dios es puro, inclusive hasta en la ingenuidad. Mira, a veces yo pienso que Dios es ingenuo. ¿Saben que a veces ser ingenuo es como ser como que no conoce uno, como que no hay engaño en su corazón? ¿No dice? No sé, uno a veces dice, no, eso es que este muchacho es muy ingenuo, lo van a engañar, lo van a estafar, ¿no? Esa persona le van a quitar todo. ¿Por qué? Porque no conoce, como que le falta malicia, ¿no es cierto? A veces decimos eso. Bueno, pareciera que Dios fuera como ingenuo. Yo a veces digo, usted confía tanto en nosotros, pecadores. Bueno, pero qué bonito, vuelvo y lo digo, que nos amen con ese tipo de amor, ¿no? Porque es un amor diferente al nuestro. Entonces, el capítulo 4 es una visión extraordinaria, cargada por eso, como Dios no tiene figura, se describe a través de colores, y de los colores que brotan de las piedras preciosas. ¿Está bien? Además, Juan está siempre refiriéndose a otros momentos en el Antiguo Testamento. Recuerda que hay profetas que tuvieron visiones muy importantes de la experiencia de Dios. Bueno, y ellos lo describen con fuego, carros, ángeles, y estos ángeles llenos de alas, de querubines, serafines, todo eso está ahí. Entonces Juan utiliza esos momentos del Antiguo Testamento y los traslada y los pone ahora en el Nuevo Testamento, pero ahora cristianizados. Eso es bien importante. Juan toma elementos judíos y poco a poco los va cristianizando, porque todo ha cambiado, porque ahora Cristo es la fuente de todo, y al final estamos también, recuerden lo que les dije la vez pasada, que estamos ante una liturgia inmensa. Bien, frente a eso, entonces se nos va presentando quién es el que, porque entra en escena un libro, que finalmente también vamos a ver, pero solamente hay una persona capaz de leerlo, pero sobre todo que para leerlo tiene que abrir los sellos, y que solamente él puede abrir. Bueno, nadie más puede abrirlo, nadie más es digno, sino solamente aquel que ha derramado la sangre en la cruz y ha resucitado. Ese es Jesucristo, solamente él puede abrir ese libro. Y claro, como lo va a abrir, tiene 7 sellos, ¿no? Como cuando usted entra en la catedral y ustedes entran al lobby y ahí está el Cordero sobre el libro y hay 7 sellos. Y si miran los sellos, los que vamos a abrir. Prepárese pues. Bien. Los primeros 4 sellos, porque vamos a ir directamente a eso. Bueno, vamos al capítulo 6. Ya he hecho un resumen del capítulo 5 y del capítulo 7 para poder avanzar. Porque el Cordero va a abrir los sellos. Bien, entonces, a partir de ahora, porque voy a avanzar 5 minutos más para luego descansar y luego seguir. Entonces, mire, esto es lo que va a pasar. Durante los siguientes capítulos vamos a encontrarnos primero, entonces, con los 4 sellos que serán abiertos todos de una sola vez. Si ustedes se dan cuenta, entonces vamos a ir al capítulo 6. Y seguí viendo, cuando el Cordero abrió el primer
el primero de los 7 sellos, oí al primero de los 4 vivientes que decía una voz como de trueno: ven. Ahora miren, ven, ven es el grito de la iglesia pidiéndole a Dios que venga. Entonces cada vez que se abre un sello, ven. ¿Quién? Jesucristo. Bueno, siempre, yo de otras cosas los hago caer en cuenta. Siempre recuerden que siempre estamos pidiendo que venga. Ven, Señor Jesús, hasta que vuelvas. Estamos nosotros aquí. Bueno, entonces este ven es un grito de la iglesia pidiéndole a Dios que venga. Ven. Miré y había un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. Se le dio una corona y salió como vencedor y para seguir venciendo, ¿no? Entonces, ten en cuenta eso. Entonces, lo primero que tengan en cuenta es que los primeros 4 forman como una especie de cuadro. Luego habrá un material intermedio para llegar finalmente al 7º sello, que vamos a llegar allá. El 7º sello, a su vez, es realmente la introducción al siguiente septenario, que son las trompetas. Bueno, que vienen después. Las 7 trompetas más o menos repiten la revelación de los 7 sellos, aunque la presentan más bien desde el punto de vista desde Dios. Bueno, entonces primero sonarán las 4 trompetas y luego más tarde la 5ª y la 6ª y finalmente la 7ª va a abrir otros septenarios. Bueno, para que tengan en cuenta eso. Bien, entonces sigamos. Mirar aquí. Bueno. Vencedor y venciendo. Cuando abrió el 2º sello, oí al 2º viviente que decía: ven. Entonces salió otro caballo rojo, al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz, para que se degollaran unos a otros. Se le dio una espada grande. Cuando abrió el 3er sello, oí al 3er viviente que decía: ven. Miré entonces y había un caballo negro. El que lo montaba tenía en la mano una balanza, y oí una voz en medio de los 4 vivientes que decía: 1 litro de trigo por denario, 3 litros de cebada por denario, pero no causes daño al aceite y al vino. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º viviente que decía: ven. Miré entonces había un caballo verdoso, lo cual el que lo montaba se llamaba Muerte, y el Hades le seguía. Bueno, hasta ahí. Entonces, para tener en cuenta este comentario con respecto a eso, pero aquí se lo tengo yo aquí. Entonces, los primeros 4 sellos que acabamos de leer están unidos con una imagen común, los 4 jinetes del Apocalipsis, que son los 4 jinetes que están aquí en el fondo, que los puse ahí para que les diera miedo y terror. Bueno, lo puse ahí de fondo, es un cuadro precioso que hay. Bien. Bien, esta visión proviene de Zacarías, no vamos a leerlo, pero los 4 jinetes ya están y representan la guerra, la discordia, la pestilencia y la muerte, y por lo tanto son una representación gráfica de la descripción de los últimos tiempos que da nuestro Señor Jesucristo, porque en Mateo 24, 6, 8 dice: oirán también hablar de guerras y rumores de guerra. Se levantará una nación contra otra y reino contra reino, y hará en diversos lugares hambre y terremotos. Todo esto será el comienzo de los dolores. Eso ya lo había profetizado Jesús. Por consiguiente, el primer jinete monta un caballo blanco, es decir, representa la victoria, usando una corona de victoria, dirigiéndose hacia la conquista, digamos que lo primero. El segundo caballo, que es rojo, entonces es el color de la sangre, ¿sí? Y las guerras que van a haber. El caballo número 3 es el negro, que simboliza la peste. Porque recuerden que en aquel entonces las enfermedades, como la pandemia, ¿oyeron? Es más, yo leí un artículo que decía, se soltó, se abrió el tercer sello y ha salido el caballo de la
el caballo negro de la pestilencia. Así decía el artículo. Yo lo estaba leyendo y lo que estaba diciendo era, ha llegado el tiempo de una pandemia, ¿no? Entonces, las enfermedades, que además de han sido terribles, miren, se lo dije a usted la vez pasada, nosotros tenemos todo hoy en día para combatir las enfermedades. Eso no significa que tengamos todo para que no nos den. ¿Está bien? Por mucho que seamos, miren, por mucho que nos cuidemos, por mucho que comamos sano, etcétera, etcétera, eso no nos evita que no nos enfermemos. Pero deben comer sano y hacer ejercicio para que entonces se mantengan bien, ¿oyeron? Porque también empieza, pues entonces comamos y vemos que este mundo se acaba, porque hay gente que dice eso, ¿no? No. O sea, todo en término medio, o sea, en un balance. Pero lo que quiero decir es que en el tiempo de Jesús, o en los tiempos posteriores, cuando venía una enfermedad, no habían vacunas y acababan con todos. Habían poblaciones enteras, todo el mundo moría. Y entonces a raíz de eso cerraban las vías y la gente no los dejaba pasar porque llegaban las grandes cuarentenas y inclusive las familias quedaban divididas, como se dieron cuenta, de alguna manera sentimos. ¿Ustedes se acuerdan? Es que yo me acuerdo que lo terrible que fue eso. Que un miembro de la familia tenía COVID y al comienzo pues quedaba aislado y nadie quería hablar con él, ni siquiera verlo, ¿no? Ni tocarlo, y el afán del abrazo, bueno, todo ese tipo de cosas que ya vivimos, en aquel entonces era terrible. Entonces, esta realidad es, entonces las guerras, las enfermedades son parte de la historia del hombre, ¿está bien? Y eso siempre van a existir. Ahora, ustedes dirán, pero padre, no estamos en guerra. Creo que estamos en guerra, pues por todas partes, está todo el mundo peleándose. Bueno, en relación con esto, Juan oye hablar de precios de hambruna. Si se dieron cuenta, 1/4 de trigo por 1 denario, ¿sí? 1 denario es el salario de un día. Dice, no causes daño al aceite y al vino. Es decir, una persona común no podrá comprar aceite y vino, y solo podrá obtener cebada y trigo a precios muy costosos. El cuarto jinete es la muerte, en un caballo de color de la muerte, ¿no? Claro, cuando llegan los grandes problemas de pestes y todo ese tipo, la economía, la inflación se va y la gente no puede comprar. Entonces, está hablando aquí de que los precios se van. Eso pasa hoy y ha pasado ayer y pasará mañana, siempre. Así que, y ahora, usted podría decir ahora con este conocimiento, usted puede decir que precisamente estamos en el tiempo donde no se puede comprar ni aceite ni vino, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo está muy costoso. Bueno, entonces, tengan en cuenta eso, porque lo que quiero es que mostrarles a ustedes cómo los sellos van hablando de la realidad que está pasando en el mundo en ese momento, también, ¿oyeron? Y al mismo tiempo, este tipo de cosas, guerras, pestilencia, la economía, lamentablemente lastima la realidad de la vida. Y por eso podemos decir que afecta la vida de cualquier persona, pero de manera especial estamos de la comunidad cristiana. Pero a pesar de eso, el primer caballo que salió es ¿cuál? Bueno. ¿Y qué significa? Victoria. No importa qué pase, el primero que sale es la victoria, a pesar de estas realidades que pueden pasar y que están ahí y que son concretas y que son necesarias. Bien, los dos sellos siguientes van juntos. La apertura del quinto sello revela a los mártires de pie ante el altar celestial de Dios pidiendo venganza. Vamos a ver eso, porque vamos a ver cómo es que estos dos piden venganza. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Se pusieron a gritar con voz fuerte: ¿hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra? ¿Sí? Entonces se les dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperasen todavía un poco
hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a ser asesinados como ellos. Es decir, la persecución va a seguir. ¿Dios va a tomar venganza? Sí. Pero esperen, ¿no? Sí. Ayer, en la homilía de domingo, porque yo sé que aquí hay personas de otras parroquias. Ahora, yo no sé si coincidimos los padres en predicar. En lo esencial, yo sé que coincidimos. Siempre yo sé, porque yo escucho a los padres predicar y yo digo, en lo esencial coincidimos. Pero yo estaba hablando ayer de la venganza de Dios. Cómo Dios se venga, cómo Dios hace justicia. ¿Se acuerdan? Los que estaban aquí. Eso. Entonces, ¿qué hace Dios para vengarse? Para la justicia, pues manda a su Hijo. Porque entonces la venganza y la justicia humana es muerte, destrucción. Que caigan cabezas, que se derrame sangre, ¿no? Que la gente de odio, o sea, porque así, cuando usted quiere vengar, usted piensa así, que le caiga una piedra y le aplaste, ¿no? Hay otro tipo de venganzas menos fuertes, como si dice, ojalá vaya en ese carro y se le acabe la gasolina y tengo que caminar 2 millas por ella y que todo ese calor y todo. Digamos que es más suave esa venganza, más suave. Pero hay otros que dicen, ojalá se choque y que sea una tractomula y le pase por encima. Bueno, ¿usted no ha sentido eso? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado que yo digo, Señor, perdón. La venganza de Jesucristo, en vez de acabar, su venganza es reparar. Eso es lo que yo decía ayer. Jesús viene a sanar, a reparar. Y así Dios se venga. Dios se venga reparando, sanando, restituyendo. Por eso tenemos que aprender a vengarnos como Dios. Bueno. Muy bien, los testigos. Es que ese es el siguiente testigo, el siguiente sello que se ha abierto, ¿no? Eso. Se les dice entonces que deben esperar un momento señalado por Dios. Esto ayuda a explicar el propósito de las cosas terribles y horribles que se predicen para la tierra, ¿sí? Un aspecto del juicio de Dios es el castigo de los injustos, ¿no? La recompensa de los justos es solo el otro aspecto. Esto explica el sexto sello, la revelación del día de la ira de Dios. Vamos a verlo. Vamos a ir al versículo 12. Y seguí viendo cuando abrió el sexto sello. Se produjo un violento terremoto y el sol se puso negro como un paño de crin y la luna toda como de sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera suelta a sus hijos, verdes al ser sacudidos por un viento fuerte. Y el cielo fue retirado como un libro que se enrolla. ¿Sí? Y todos los montes y las islas fueron removidos de sus asientos. Y los reyes de la tierra, los magnates, los tribunos, los ricos, los poderosos y todos, esclavos o libres, se ocultaron en las cuevas y en las peñas de los montes. Y dicen a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y ocultadnos de la vista del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá sostenerse? ¿Sí? Entonces, ese sello muestra la ira de Dios. Entonces, esta descripción está tomada casi palabra por palabra de varias partes de la Biblia. El terremoto de Mateo 24, el sol negro y la luna convertida en sangre de Joel 2:31, las estrellas se caen de los cielos como los higos de la higuera, Isaías 34:4, el cielo replegado como un pergamino que se enrolla, Isaías 34:4, los gobernantes de la tierra escondiéndose, Isaías 2:10, pidiendo a las rocas y montañas que caigan sobre ellos, Oseas 10:8. O sea, todos son imágenes que un judío al leerlas las entiende, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, hacen una enumeración de los
poderosos de aquel entonces, los reyes, los magnates, los tribunos, los ricos, los poderosos y todos los esclavos y libres. Cuando dicen esclavos y libres, recuerden que también había en el mundo en aquel entonces había como una doble ciudadanía. Los que eran libres, en este caso eran los romanos, y el resto eran esclavos. ¿Oyeron? Pero dentro de esos esclavos habían esclavos reyes, porque eso hay que entenderlo. En el tiempo de los romanos, el rey que hubiera con su reinado, no importara quién fuera, los romanos conquistaban la ciudad y su región y esclavizaban al rey y a toda su corte. Pero aún siendo esclavos, eran ricos. ¿Sí me vamos a entender? Porque, ¿y cómo hacían? Recuerden, pues yo lo he explicado antes, los romanos utilizaban una técnica muy interesante. Le daban dos opciones. La primera, morir todos. Y cuando digo todos me refiero a toda la población, con todo el ganado, porque mataban todo el ganado. ¿Oyeron? Hasta el perro de la casa lo mataban. ¿Sí? Acababan con todo. Opción A. Opción B, se someten a nosotros, ¿sí? Y nos pagan impuestos. Pero ustedes se mantienen bajo el poder nuestro. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues se sometía. Y el rey se sometía. Seguía siendo rey, pero ahora un rey esclavo. ¿Y ahora qué tenía que hacer? Pagar impuestos. Y el pueblo romano era experto en declarar impuestos, es decir, pedir que pagaran impuestos. Por eso los famosos recolectores de impuestos eran gente que trabajaba para el imperio y lo que hacían era que elegían a sus propios hermanos para que se convirtieran en aquellos que recaudaban. Peor todavía, eso era dolorosísimo. Por eso los recaudadores de impuestos eran considerados los mayores traidores del mundo. Claro. Entonces era terrible. Entonces, a raíz de esto, al enumerarlos a ellos ricos o libres, se está refiriendo a todos aquellos que, aunque eran esclavos, eran ricos. Y la riqueza en la Biblia es interesante entenderla, porque desde el Evangelio siempre, y desde el Antiguo Testamento también, si Dios te dona a ti, cuando digo Dios te provee a ti lo necesario para ti y te sobra, no es para que tú lo acumules, sino para que lo compartas. Ese es el gran reclamo de Dios al que tiene recursos. ¿Cómo es posible que yo te dé a ti lo necesario y en vez tú de compartir, priorices acumular por encima de tú poder hacer bien a los demás? Ese es el gran reclamo. Por eso las riquezas en sí no son malas, porque ser rico no es malo, ¿no? Todos dirán ustedes, pues soy muy bueno padre, sí, pero el problema aquí es que el problema es en acumular, ¿no? Que las personas, la tendencia es acumular. Entonces, ahí está. Bien, entonces, el centenario de los sellos está allí. Bueno, ahora, a continuación, oh, el break, gracias por decir, entonces descansemos aquí.